mi padre era Zarralde, Ahí va. ¿viste? Y mi madre es Barata, no era Barata. Y mi madre siempre ahí en la casa se hablaba, pero claro, ¿viste? Mis abuelos, en realidad el papá de mi papá fue el picapedrero y dos hermanos de él, parecería por el árbol genealógico que yo estuve haciendo de los Zarralde, ¿viste? Porque en realidad el que vino de allá se llamaba Luis Zarralde. ¿Quién vino de allá? ¿Qué me decís de dónde vino? Vinieron de España. Ah, de España. Sí, sí. Entonces, como de allá del norte ay, me sale ahora el nombre, y fue Luis Zarralde, que en realidad vendría a ser mi bisabuelo. Y este señor Luis Zarralde tuvo como 7 hijos, ¿tá? Y este Luis, que se llamaba igual que él, era mi abuelo. ¿Tá? Este era Luis, mi abuelo, pero tenía uno Pedro, después Luisa, Catalina, María Irene, otro Pedro, porque repetían el nombre, y Pedro con otro nombre, no me acuerdo cuál era, y Miguel. Todos estos eran Zarralde, hijos de este Luis. Pero mi abuelo era este, Luis. Luis. Y los que aparecen en este librito de los picapedreros, que mamá lo tenía siempre en la casa y papá y eso, y hablábamos de eso, aparecen estos 3, Pedro, Luis, que yo pensé que era este, pero por ahí después hoy me fijé y decía Luis H, como que fuera el hijo, ¿tá? Aparece ahí, y Miguel. Mi padre antes vivía en Montevideo, después vino para La Paz porque mi padre, no mi abuelo, mi padre. Se ve que el abuelo primero vino acá, después se fue, después mi abuelo, él, fue a Piriápolis, trabajó con Piria, o sea, se llamaba cuando se hizo el Argentino Hotel en Piriápolis, él era el sobrestante, creo que se llama, era el encargado de toda la obra, era mi abuelo. Y entonces ahí se fueron a vivir, estuvieron viviendo unos años, incluso mi padre, los primeros años de escuela. Mi padre es, viste, Luis, que era mi abuelo, mi padre era Rubén. O sea, Luis era casado con Ana Scapuzzi, que era mi abuela, y tuvieron a mi papá, que era Rubén, y a Alba era mi tía. Eran 2 hijos, tuvieron 2 hijos. ¿Tá? Y después Rubén, que era mi papá, que se casó con Nora Barata, que era mi mamá, y fuimos 5 hermanos. Y después, bueno, mi tía tuvo, y ahí todo. Y mi padre, cuando chico, vivió allá, hizo la escuela, incluso los primeros años en Piriápolis. Porque mi abuelo trabajaba cuando se construyó el Argentino Hotel. Y que eran, bueno, porque eran anarquistas y que eran masones. Todos eso. Mi padre no, ¿viste? Y mi abuelo, yo casi no, o sea, él falleció, mi abuelo, Luis, cuando yo tendría 5 años, 4 o 5 años. Digo, de él no me acuerdo mucho. Pero siempre son los recuerdos que me hablaban, ¿viste? Mi abuelita sí, ella vivió más años, vivió hasta viejita, yo la conocí. Porque incluso la familia de mi madre, de Nora Barata, que era Barata Bianchi ella, que habían Bianchi acá en La Paz, también eran masones también. Siempre se hablaba, ¿viste? Pero yo era muy chica. Y en la casa donde viví, yo nací en esa casa y viví hasta que me casé, que era de la familia de los Bianchi. Mi madre contaba que ahí los tíos y todo eso, ahí eran como tenían se reunían ahí. Una logia, sí. Ahí va, o sea que llegaban a tener como estas reuniones en una casa. En una casa particular, mirá, claro. Sí, una casa muy grande, ¿viste? Eran muchos hermanos ellos. Ahí va. Pero yo eso no conocí nada. Los Zarralde más bien los picapedreros eran, y anarquistas, no sabía yo que eran masones. Más bien los masones eran los Bianchi. Por eso te digo, los Zarralde no eran de Italia, eran del norte de España, ¿viste? Vascos. Ahí va. ¿Tá? Porque los Zarralde es vasco, eso te quería decir, eran vascos. Y los Bianchi eran más bien de Italia del norte también. Después que estuvieron en Piriápolis, mi papá con mi abuelo, que era Luis, después que trabajó en el Argentino, eso, se vinieron para Montevideo. Después mi padre se enfermó y se tuvieron, era muy joven, y vivían en Montevideo y se vinieron a vivir a La Paz, porque era como un pueblo que la gente que tenía problemas él tenía tuvo tuberculosis ósea, mi padre, sí, era muy joven, y no existía todavía la penicilina, que fue lo que... Entonces, cuando jovencitos vinieron para La Paz, el padre se vinieron a vivir acá, porque acá era, viste, como era un lugar de esparcimiento, de que había aire, viste,
puro, no Montevideo la contaminación. Y bueno, estuvo mucho, y ahí conoció después a mi madre, que ella era de acá de La Paz. Después se quedaron a vivir siempre en La Paz. Mi abuelo pensé que era un hombre buenísimo, era bárbaro. Y bueno, pero claro, yo era muy chiquita, pero siempre lo nombraban, ¿viste? Siempre mi madre, que era bien india el suegro, decía que era algo, y mi abuela también, que eran divinos, una gente bárbara, ¿viste? Muy solidarios. Y bueno, se vinieron a vivir acá en La Paz y vivían incluso a la vuelta, así en la misma manzana. Después se casaron jóvenes. Y bueno, mi abuela vivió un tiempo también con nosotros, después con la otra tía, con mi tía Alba, que era la hermana papá, que era divina. Y bueno, sí, muchos recuerdos no tengo. Yo era muy chiquita. Ellos después tuvieron barraca. Mi padre después tuvo barraca acá en La Paz con mis tíos, con los baratas. Y mucha gente de la época esa se acuerda que cuando tenían la barraca, la pila de gente que se hizo las casitas porque ellos les daban préstamos, les daban, ¿viste? Materiales, siempre había esa solidaridad. ¿No? Incluso, ¿viste? Mi padre después era pintor también. La casa ahí donde te digo, en la casa de los Bianchi, donde tenían lo de la masonería, cuando nosotros éramos chicos, que somos 5 hermanos, yo soy la mayor, y todos los compañeros fuimos al Liceo de La Paz. Bueno, cuando se inauguró el liceo, yo soy la inscrita número 1, después te muestro de cosas. Todos mis compañeros, los compañeros de mis hermanos y todo, nos reuníamos en mi casa, que tenía un espacio así grande, que era cocina, comedor, todos juntos, y mi padre tenía el caballete de pintor y todo, y pintaba entre medio de todo ese barullo que estaba entre todos mis amigos. Incluso, viste, vos que María Julia me dijiste que estuviste, sí. Que le hiciste a María Julia. María Julia fue compañera mía todos los años del liceo. María Julia venía a casa a estudiar, viste, mis otras amigas, toda una cantidad de amigas, y estábamos siempre estudiando, y mi padre en el medio pintando. Y todo, y mis amigas, las de mi hermana, las de mis hermanos, todo. Tenemos 6 nietos, ¿no? Bueno, yo me casé con Uruguay, Rusi, que lo conoce, y tenemos 6 nietos, 4 que son más grandes, y después tenemos 2 más chicas que tienen 11 y 3 años, que viven acá al lado. Y la más chiquita siempre habla, viste, de la familia, se ve que es algo que, viste, dice, abuela, ¿cuándo vienen a comer? Y dije, viene la familia, viene toda la familia. Los domingos siempre, nosotros cuando vivía mamá y papá, nos reuníamos todos los hermanos siempre los domingos a comer, viste, todos juntos. Entonces siempre fue algo natural en nosotros eso de estar siempre reunidos, ¿viste? ¿Viste? Yo fui a la escuela acá a la 107, fuimos acá a la escuela todos mis hermanos, y después en esa época acá en La Paz no había liceo, ¿viste? Entonces había que ir igual a Las Piermas, a Colón, ¿no? Y ahí se empezó un grupo de padres nuestros, ¿viste? Mi madre sobre todo, mi tía Nira, no sé si la ubica, Nira Barata, fue profesora muchos años en el Liceo de La Paz, muy conocida ella. Sí. Bueno, era hermana de mamá. Y mamá también había sido profesora de matemática. Cuando empezó el liceo fue honorarios, eran todos, ¿viste? Porque primero trabajaron para crearlo el liceo. Y después, bueno, algunos empezaron a dar clases. Tenía otra hermana de mamá que daba clase de francés, otra cuñada también, Furmen, no sé si la conoces. Era profesora de francés de acá, y bueno, fuimos todos acá al liceo, empezamos, entonces ahí cuando fueron a hacer las inscripciones, empezaron a hacer una lista de la gente que a ver, los padres que tenían hijos que pudieran formar los grupos que se iban a formar. Claro, muchos dudaban porque se formaba, pero era algo medio, no se sabía si iban a dar la habilitación o no. Y bueno, entonces hicieron una lista y la que estaba ahí, secretaria, no sé qué, era Graciel Cuariaur, la señora de Pacini, ¿viste? Y era la que anotaba. Y bueno, mi madre fue a anotarme y la primera que anotaron ahí fui yo, la número 1. Cuando ahora el liceo, cuando cumplió los 50 años el liceo, un día me dijeron, tenés que ir porque va a haber en el acto, porque había toda una cantidad de cosas. Dice, va a pasar algo. Y era que me iban a entregar un diploma por haber sido la inscripta número 1.